Esto se inicia. Tocó Paiva. Su majestad del fútbol por el frente a frente al luqueño Olimpia, última fecha del campeonato. Y sale Ángel y busca la contra. Báez se metió por izquierda y sigue y ataca luqueño. Julio Báez y el centro. Charpentier, pecho, remate. Charpentier con una pierna salvó a Espínola. La primera neta de gol le quedó a Charpentier. Parecía el gol de luqueño. Salvó Juan Espínola y juega Romero. Hace el tiempo necesario, espera la llegada, después mete este buen centro, esta buena asistencia. En primera instancia no, pero en segunda sí, le queda. Y define muy al medio donde estaba Espínola. Sacaba de salvar Olimpia clarita en 7 minutos de juego. La primera para luqueño. Salazar que va en el área Paiva. Salazar, llega Quintana. Centro peligroso arriba. Golpe de cabeza de Duarte. Le quedó a Zavala y le pega a Zavala. Zavala abajo. La levantó Duarte, la sacó a Aguilar. Le quedó a Quintana. Palo y Aguilar. De milagro se salvó luqueño. El remate de Quintana pegó en el palo y le quedó a Alfredo Aguilar. Buena distribución, buena descarga de primero. Paiva frente a Joel. Paiva. Quintana. Escapó de Báez, sigue Quintana. Pelota para Zavala y cómo viene el centro. Va al centro arriba para Paiva de pecho. Quintana. Aguilar. Aguilar. Alfredo Aguilar y una tapada fabulosa. Aguilar mantiene en blanco el arco de Sportivo luqueño. Y ser incisivo. Aquí la muy buena acción donde Quintana descarga sobre Zavala. Paiva se la baja a Quintana, al otro Quintana, y saca muy bien Aguilar. Notable intervención de Alfredo Aguilar para sacarle el gol a Víctor Sebastián Quintana. Charpentier que protege, Charpentier para Lucas Barrios. Barrios que juega, González que va, está en el área, engancha a González, zigzagueante, tiró y se perdió el gol. Situación clara, neta de gol. Los hinchas de luqueño se levantaron para gritar, pero el remate del juvenil Ángel González se perdió cerca del palo de Espínola. Rodi que cabecea, juega para Lucas, pelota para Charpentier y va a cruzar y cruzó y vino para Rodi, le pega Espínola, Espínola, la pelota que se desvía, el arquero ya estaba jugado pero volvió a meter un manotazo, córner. Le reclama a Lucas Barrios. Romero, Gómez, Marcos Gómez, toca Cano, va Quintana. Bombazo, que cerca pasó. La pelota fue rozando el poste, saque de portería. Insiste Quintana. Salazar, Tuco y el centro. La pelota para Bruera, aguantó, la tocó muy bien. Romero para el gol, tiró. ¡Gol! Romero. Manuel Romero para Olimpia. El remate de Romero se le fue a Alfredo Aguilar. 11 minutos del segundo tiempo y Olimpia que abre la cuenta. Muy buena conexión. Bruera con Romero y la aparición de Manuel Romero para convertir su primer gol en la primera división del fútbol paraguayo. Una pelota que parecía iba a contener a Alfredo Aguilar, pero se le escurre y se le va. Ahora José Leguizamón. Aguilar en la posición de lateral derecho, va al centro, Lucas que aguanta, metió el remate y Espínola. Espínola que se queda con la pelota. Situación importante que se le presentó allí. ¿Agregaron o no? Porque llegamos a los 50. El árbitro dice nada. Terminó. Ganó Olimpia. Con el gol de Manuel Romero, Olimpia acaba de vencer a Sportivo luqueño 1-0.